A ver, vamos a hacer acá un esquema del ciego. El ciego más o menos, a ver, vamos a colocar otro color. El ciego tiene esta estructura, ¿sí? Ahí está el ciego, ahí está el colon, ahí. Y acá tenemos la cintilla longitudinal. La cintilla longitudinal anterior, es esta de acá, la tenia anterior, esta de acá. A este nivel se ubica el apéndice. Ahí está el apéndice. Acá tenemos la válvula iliocecal. La válvula iliocecal. ¿Sí? Este apéndice, como vamos a ver enseguida en unas imágenes, es un órgano muy susceptible a inflamaciones, ya que en el ciego, ¿no? Como parte del contenido intestinal, existen muchas bacterias, parásitos que puedan inflamar. Además, también se forman coprolitos. Coprolitos. ¿Ustedes saben qué son los coprolitos? ¿Alguien sabe qué son los coprolitos? Jóvenes, No, doctor. es una Doctor, palabra ¿son las compuesta, heces fosilizadas que existen en el intestino? evidentemente. Los coprolitos, copro significa materia fecal y litos es piedra, ¿sí? Entonces, acá en el intestino grueso se van formando por la absorción de agua y alrededor de algunos alimentos, se va condensando materia fecal y estos tienden a solidificarse. Se forman pequeños coprolitos de materia fecal, es decir, materia fecal consolidada, son más o menos como forma de piedritas pequeñas que hacen de que se obstruya acá esta luz, porque el apéndice tiene una luz, ¿no? Es un órgano que tiene alrededor de unos 12 a 13 centímetros, alargado, ¿no? De forma cónica, tiene un vértice, tiene una base, y tiene una luz en su interior, es decir, que es un órgano tubular. Entonces, estos coprolitos o bacterias pueden ingresar al interior, aquí, ahí ingresan bacterias, ¿no? O los coprolitos. Perdón. Entonces, estos coprolitos o estas bacterias inflaman en su interior, porque si vemos el apéndice en un corte, vemos que tiene esta forma, así, tiene esta forma. Y acá existen folículos linfoides en gran cantidad en la submucosa, ¿no? En la mucosa tenemos glándulas mucosas, células caliciformes que secretan moco, ¿no? Y ahí están los coprolitos, están las bacterias circulando. Entonces, como tiene una luz y además es un órgano tubular, este apéndice puede obstruirse y de esa manera se inflama. Es muy susceptible de inflamaciones. Entonces, una vez que se inflama, empieza a aumentar de tamaño, se congestiona el órgano, ¿no? Se hace rojo, se hace más grueso, más largo y empiezan los síntomas a presentarse. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas de una apendicitis? Cuando hay inflamación del apéndice, le llamamos apendicitis. ¿Cuáles serán los síntomas que se presentan en esta patología? Tal vez alguien de ustedes se ha enfermado de apendicitis, le han operado el apéndice, ha tenido complicaciones, en fin. A ver, podría comentar. Un dolor en el abdomen, doctor, de que sería Ya, diarrea, náuseas.
Ya, muy bien. Dolor abdominal. ¿Dónde está este dolor? ¿Dónde se presenta el dolor? En el lado inferior de lo que sería En el flanco en la derecho, parte doctor. derecha. Ya, en el flanco derecho, en la fosa ilíaca derecha. En primera instancia, el dolor se presenta a nivel del epigastrio. Ustedes tienen que ya ir utilizando estos términos jóvenes, ¿no? Entonces ya ustedes saben de que hemos hecho una división de la pared anterior del abdomen y tenemos regiones a ese nivel. Entonces, el dolor en el apendicitis empieza con un dolor difuso, sordo, a nivel del epigastrio, ¿no? Una molestia, a veces se acompaña de náuseas, puede haber vómitos posterior del dolor, y el paciente empieza a tener fiebre, y luego ese dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, acá, donde está el ciego y donde se ubica el apéndice. Entonces, este dolor se localiza a este nivel, ¿no? Y por la inflamación del apéndice. Obviamente que el apéndice, al estar en contacto con la pared anterior del abdomen, esta zona del abdomen es bastante sensible. Inclusive los músculos se contraen por la inflamación del apéndice y se hace bastante duro, ¿no? A la palpación y muy sensible, ¿no? Entonces, con seguridad que se trata de apéndice. Ahora, como es una inflamación, al análisis de sangre, vemos de que existe una leucocitosis. ¿Alguien sabe qué significa leucocitosis? ¿Qué es leuco? ¿Qué es los leucocitos? ¿Qué son? Los glóbulos blancos. doctor. Eso. ¿Y qué será la Glóbulos blancos. citosis? Cuando tenemos Aumento un nivel de elevado de los leucocitos en la sangre. Eso, muy bien. Existe aumento de los glóbulos blancos, aumento de los glóbulos blancos, de forma importante. ¿Cuánto es el valor normal de los glóbulos blancos en sangre? ¿Mm? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Normalmente los glóbulos blancos tenemos entre 5.000 a 10.000, ¿sí? Por milímetro cúbico. De 5.000 a 10.000. Entonces, en este caso del apéndice, los glóbulos blancos están muy elevados. Pueden llegar inclusive hasta 15.000, 18.000, 20.000 o más de 20.000. Esto es porque existe una inflamación importante a este nivel por la presencia de linfocitos B, linfocitos T en la submucosa del apéndice, ¿no? Y además también existe este encuentro antígeno-anticuerpo y hace de que los leucocitos empiecen a aumentar de tamaño, como una reacción natural que tiene el organismo frente a agresiones biológicas en este caso, y como es parte del sistema inmunitario, reaccionan, ¿no? Por la presencia de agentes externos y aumentan los leucocitos, ¿no? Para defender de las agresiones. Es por eso que se aumenta bastante estas células, ¿no? Entonces existe una leucocitosis en una apendicitis. Además también, por esta misma inflamación, también existe aumento de la temperatura, ¿no? En grados centígrados. Entonces existe fiebre importante, fiebre importante. El paciente empieza a tener fiebre, a tener escalofríos, a tener una sudoración inclusive, y la temperatura puede llegar hasta 39 grados, ¿no? 39 grados centígrados. Entonces, una temperatura importante. Son síntomas que se presentan en este caso del apéndice. Ahora, luego, el apéndice continúa la inflamación, ¿no? Hemos pasado ya la fase inflamatoria,
Luego se presenta una fase supurativa, es decir, que empieza a formarse pus en las paredes del apéndice, ¿no? Por la presencia en gran cantidad de leucocitos, ¿no? Y empieza a interactuar los microorganismos con los leucocitos, macrófagos, neutrófilos y todas las células blancas se encuentran y empiezan a formar colonias de macrófagos, de leucocitos, neutrófilos, en defensa de los microorganismos que pueden estar acá. Y ahí se forma el pus, ¿no? Entonces pasamos a una fase supurativa. En este caso ya el paciente está con mucho más fiebre, está bastante decaído, una constitución antiálgica importante, se palpa a este nivel, desde la superficie es insoportable el dolor, tiene vómitos, tiene náuseas y la fiebre no baja, ¿sí? Y el dolor está localizado en la fosa ilíaca derecha. Luego, ¿qué sucede? Si no se interviene en este momento, si no se hace el tratamiento adecuadamente en la fase supurativa, el apéndice puede explotar, puede romperse por la inflamación, por la presencia de pus y demás, puede romperse el apéndice hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, ahí se produce una peritonitis. ¿Qué es la peritonitis, jóvenes? Inflamación del peritoneo. Eso, la peritonitis es una inflamación del peritoneo. Primero es localizada acá en la fosa ilíaca derecha. Ahí el epíplo mayor generalmente va y lo encapsula, en realidad, hacia la fosa ilíaca derecha. Pero ya con el tiempo, esta peritonitis, que al principio es localizada, se hace generalizada. Es decir, que todo el abdomen se inflama, ¿no? El peritoneo de toda la cavidad abdominal, y hablamos de una peritonitis mucho más importante, generalizada a toda la cavidad abdominal. Y muchas veces, si es que no se interviene adecuadamente, el paciente puede tener una sepsis, ¿no? Porque acá no se olviden de que al explotar el apéndice salen bacterias, pus y contenido intestinal, en fin, o sea, se hace una infección bastante importante en la cavidad abdominal. Y si no se interviene adecuadamente, el paciente puede tener sepsis, una septicemia, es decir, de que las bacterias y toda la infección pasa a la sangre y el paciente puede fallecer por un shock séptico, ¿sí? Entonces, este órgano es muy susceptible de inflamación. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el apéndice que se inflama y muchas veces por la sintomatología y por las relaciones que tiene este órgano, se puede confundir con una inflamación de ovarios, de trompas de falopio en las mujeres. Puede haber también en los varones puede haber una cistitis, una uretritis, porque el uréter, la vejiga están cerca. En cambio, en las mujeres podemos pensar en una inflamación de ovarios, en una inflamación de trompas de falopio, por el hecho de que este órgano está muy cerca a estas estructuras. Además, también hay que tomar en cuenta de que este apéndice tiene diferente posición. Esta es la posición más frecuente, hacia abajo y adentro. Puede estar por detrás del ciego, que es la posición retroperitoneal. Puede estar por detrás del ilium, ¿no? Puede estar acá, fíjense, ahí. Puede estar en el sector, puede estar acá, puede estar en el sector, puede estar acá, puede estar hacia este lado, puede ubicarse por detrás del colon, del ilion terminal, puede ubicarse por delante. Entonces, la posición del apéndice es bastante variable. Y la sintomatología del apéndice también depende de la posición del apéndice. Cuando el apéndice es retrocecal, la sintomatología cambia, ¿sí? Cambia en cierta medida.
No se olviden que por detrás del ciego está un músculo, que lo hemos descrito. Vamos a dibujar los colores. Que viene desde la columna vertebral hacia abajo en forma de abanico. ¿Qué músculo será? Ahí está el músculo. ¿Qué músculo es este? Se une con otro músculo que está acá, en la fosa ilíaca interna. ¿El iliosoas, doctor? Eso, el iliosoas, o psoas ilíaco, como ustedes quieran. Es un músculo que está por detrás del ciego. Este psoas ilíaco, ¿hacia dónde va? De esto ya hemos dado examen, inclusive. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde termina el psoas ilíaco? A nivel del fémur. Se inserta en el fémur, en el trocánter menor. Hasta ahí termina. Es un músculo que tiene dos cabezas. Una es el psoas mayor y el otro es el músculo ilíaco. Y ambos se unen y se forma un solo tendón y termina en el trocánter menor. Ahora, ¿cuál es la acción del músculo psoas ilíaco? ¿Cuál es la acción? ¿Qué acción tiene este músculo? Esto ya hemos avanzado, joven. La flexión de la cadera, doctor. Eso, flexión, flexión, no se olviden, jóvenes, tenemos aquí el punto fijo en la parte superior, en la columna y en el ilíaco. El punto móvil es el trocánter menor que tiene el fémur. Entonces, flexiona el muslo sobre la cadera. Hay una flexión. Entonces, si el paciente tiene un apéndice retrocecal y esta inflamación está por detrás del ciego, esa inflamación también pasa al músculo psoas, al psoas ilíaco y demás, se inflama también el músculo, ¿no? Entonces, el paciente no va a poder flexionar. Y si flexiona, va a ser con dolor. ¿No? Fíjense cómo un órgano que está inflamado puede repercutir en órganos vecinos. Es por eso que es importante, jóvenes, saber las relaciones. La ubicación de un órgano y saber con qué otros órganos se relaciona, qué órganos están cerca, porque esa inflamación puede repercutir en órganos vecinos. En este caso, al ser un apéndice retrocecal, puede inflamar al músculo psoas ilíaco y el paciente no va a poder flexionar. Se le hace echar al paciente, ¿no?, en el cúbito dorsal, se le pide que haga una flexión de la cadera sobre el muslo, no va a poder en este caso. Va a decir, no puedo, me duele, ¿no? Y si nosotros hacemos un poquito de fuerza y lo obligamos a que haga flexión, con seguridad que va a sentir dolor, ¿no? Entonces también es otro signo de inflamación del apéndice, pero en este caso ya podemos pensar de que se trata de un apéndice retrocecal. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos relacionar la patología con la sintomatología. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas imágenes sobre estos órganos.